buenas noches. Otro día más aquí en KTV. Disculpad que no hemos estado grabando últimamente, pero la verdad que pues no nos salió de los cojones grabar, así de claro. Así que hoy hemos decidido grabar de improvisado, estamos a martes, rompiendo con la rutina. Y hoy vamos a tratar el tema de Islam, islamofobia, árabes, musulmanes. Pero antes de adentrarnos en el tema, vamos a saludar a nuestro invitado, el camarada, el compañero, el hermano Camel. ¿Cómo estás hoy? Hola, buenas tardes todo el mundo. Bueno, realmente yo no sé cómo estoy, o sea, no te lo puedo definir. Supongo que te creo. Sí, pero bueno, está bien. Hoy Dime. el tema. Antes de entrar un poco en la tesis que escribió Camel ya hace unos cuantos años, en los 90, 96. en el 96 para ser exacto, gracias. Eh, Antes de entrar en materia, me gustaría, Camel, que nos dieras una pequeña definición entre las diferencias, lo que supone ser árabe, lo que supone ser musulmán, lo que supone el islam, lo que supone la islamofobia. Porque creo que hay serias dudas, ¿no? con la terminología, y creo que desde Occidente se utiliza más. Y creo que tú, como al ser árabe, o yo ya no sé ni lo que eres tú, la verdad, creo que nos puedes acercar un poco a los occidentales más en la diferenciación de estos conceptos. Bueno, antes de nada, el tema de mi tesis, o sea, estaba muy relacionado con los eventos de Algeria del 91 hasta el 99. ¿Qué pasó? Ya una revolución, había un partido único, el pueblo ya se hartaba del régimen único, entonces optó para hacer una revolución para democratizar la política en Argelia. ¿Qué tipo de régimen era ese? Era el régimen que tenía la legitimidad histórica, o sea, el Pero, FLN. ¿era un régimen islámico o No, 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 islamista no, o no, como...? no, 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 no. Eso ya vendrá, ya vendrá. El régimen único era cuando Algeria, al final y después de 132 años de colonización francesa, tuvo su independencia en el 62. Ujú. Entonces salieron líderes que eran los pilares de esta revolución que duró 7 años, ¿no? Del 54 al 62. Entonces, los mismos líderes de la revolución formaron el Frente de la Liberación Nacional, que es el FLN. Ujú. Y, pero esto también tiene sus raíces en el Mediterráneo, sobre todo en los países que fueron colonizados. Cuando se coge la independización, entonces lo más propio como régimen es el régimen soviético, Ujú. lo que estaba en aquellas épocas. O sea, el régimen único, el sentido unido. ¿Sabes? Porque claro, tú no ves en la historia ningún pueblo que llegó a llevar su independencia con sus manos y después de esta independencia va directamente a la opción democrática para formar un régimen. Eso no es que es imposible pensarlo, es que no llegan a eso, ¿vale? Entonces esto es lo que pasó, ¿ok? Entonces del 62 hasta el 88 ya tuvo la revolución que se estaba hablando antes y claro, se abrió por decirlo de una manera, el teatro político, el espacio político a la diversidad política. Y del margen de 6 meses que yo
En aquella época yo estudiaba en la universidad, lo entendía, como en 6 meses pueden salir 44 partidos políticos en Argelia. Pero en los más importantes había un partido que se llama FIS. ¿Qué es Fish? FIS es el Frente Islámico de la Salvación. ¿Y cuál era su doctrina? Tendencia islámica. Ah, Es de amigo. una tendencia islámica. Y claro, el ciudadano árabe tiene un vínculo muy fuerte con su religión. Ujú. Entonces, si lo entras de este lado, ya, o sea, para decirlo de una manera, era más fácil entrar a la gente por la religión para seducirles, y para ganar sus votos. ¿Para seducirle o para adoctrinarles? Bueno, la doctrina, la seducción, es el mismo caramelo, o sea, Se unen en algún punto, ¿no? sí, pues es normal, porque, o sea, es un pueblo fácil a dominar, porque es un pueblo que la gente del 62 hasta los 88 no invirtieron nada en este pueblo, nada. O Entiendo. sea, este partido, ya te digo, entró con una potencia y una fuerza increíble y al final ganó las elecciones de este partido. Islamista. Claro, con 88 escaños en el Parlamento, o sea, mayoría. ¿Y cuál fue la consecuencia directa de esto? ¿Hubo una rebelión más tarde en contra de estos partidos o se No, mantuvo en el tiempo? no, o sea, yo esto lo he visto en directo porque en Argelia se vota el jueves y los resultados, perdona, le dan el día siguiente, que era viernes. Ujú. Y yo estaba ahí mirando la tele y salió el ministro de la Información y fue él que declaró los resultados pertinentes, ¿no? De la operación. Ujú. Entonces, 88 escaños es mucho, ¿vale? Pero claro, esta gente que ganaron estas elecciones no son democráticos, no optan por la democracia, lo dicen pero no lo piensan y no saben hacerla. O sea, ¿en qué se basa este tipo de partidos islámicos? Mira, Aybar? el Islam es un único Dios, un único libro y un único profeta. ¿Y qué ¿Dónde es? ves ahora que aquí de estas trialdad va a salir la democracia o darte la palabra a ti? Es, ¿Y qué es islamista? O sea, esto que defines es bueno, Islam. islamista es un término islamo político, Ujú. ¿vale? Un islamista, o sea, un islamista no es un musulmán, es un musulmán con pensamientos políticos islámicos. Por eso es islamista. El fanático va más allá. Es musulmán, islamista con sus pensamientos políticos islámicos y además de esto, él está, o sea, preparado por la lucha Ujú. Pero directa. el islamista es musulmán. Sí. El musulmán es la religión. El musulmán, a ver, hay un No, musulmán. es la persona, ¿no? Que sigue al Islam. Es el musulmán. Es el musulmán, o sea, puedes encontrar uno aquí de España, un Jorge, pero si su religión se convenció que es la religión adecuada para su ser o para su ideología y tal, entonces este Jorge es musulmán, porque adopta el Islam como, acaricia el Islam como religión. Ujú. Ya está, musulmán es esto. Musulmán es una persona que cree que hay solo un Dios en todos los tiempos, es el creador y Mahoma es su enviado, ¿vale? Y luego tienen que rezar 5 veces, Ujú. dar limosna, el ayuno de Ramadán y ir a la Meca
una vez en la vida por el peregrinaje. Eso, ya está, el musulmán es esto. ¿Sabes? Eh, Hay muchos musulmanes en el globo, pero para acercarnos un poco más a los que desconocemos la religión en sí, ya sea musulmana o cristiana, hay grandes diferencias en cuanto al territorio, quiero decir, conectando el árabe musulmán y el musulmán de Asia, no sé, de Hombre, Pakistán o hombre, de... hombre, claro, hay una gran ¿Cuáles son diferencia. esas diferencias? No, hay mucha diferencia. Primero, el Corán habla árabe. Ujú. Las palabras reveladas a través del ángel Gabriel a Mahoma en el siglo VII fueron en árabe. ¿Ok? Vale. En Pakistán no se habla árabe. En Malasia tampoco. En Indonesia no creo. Estoy seguro que no hablan árabe. Pero se queda solamente o sea, la manera de practicar el Islam que tiene que ser en árabe. O sea, cuando rezas, Tiene que ser tienes árabe, que, árabe claro, clásico. cantar el Corán rezando en árabe. Sí, pero en cierto ¿Vale? modo ellos tienen que saber árabe, Sí, aunque sean las palabras sagradas. si tú, por ejemplo, quieres convertirte al Islam, entonces cuando vas a hacer la oración, tu oración no será válida si dices un nombre de Dios, el Creador, misericordio. No, no. Tú tienes que decir Bismillahirrahmanirrahim. Es así ¿Qué es? ¿Significa eso? lo que acabo de decir en castellano. En nombre de Dios, misericordio y tal. Eso para Ujú. empezar la oración. Y son 5 al día. ¿Sabes? De acuerdo. Entonces este texto, si es 5 oraciones al día, tienes que repetirlo 17 veces al día. Y tiene que ser en árabe. Ahora en Indonesia, en Malasia, ¿vale? El Islam se careció bien. ¿Sabes por qué? Porque no es de esta cultura, Entiendo. ¿sabes? Cogieron el lado espiritual. Cogieron, estoy hablando del archipiélago y de estos países que no son árabes, pero son declarados musulmanes. Turquía no son árabes y no hablan árabes, no son de la cultura árabe. ¿Quiénes son los árabes en sí? ¿Qué Los árabes, países? los árabes son los primeros tribus, ¿vale? Del Hijaz. Hijaz es la zona entre el Yemen, que es la capital Adén, Ujú. ¿ok? Y subiendo hacia la Arabia Saudita, que es Meca, Medina, Taif, y hasta los países de Sham. Sham, ¿qué significa? Siria, Irak, o sea, Siria, Irak, hasta Irán. ¿Qué pasa? Que, claro, Irán en el Islam es un caso un poco especial. ¿Qué tienen de diferentes? Son chiitas, ¿no? Bueno, chiitas, esto ya lo vamos a hablar más Ahora más adelante. adelante, ¿no? No Sí, queremos entrar. porque chiitas es un concepto muy... O sea, chiita es la segunda escuela grande del Islam. La primera son los sunitas. Sunitas. Y vamos a explicar qué significa un sunita y qué significa un chiita. Porque soltar las palabras así, Sí, es sin, cierto. sin conocer o sea, sin entender de dónde salieron, o sea, Vale. es absurdo no saberlo, ¿sabes? Es- La idea que planteamos es profundizar un poco en la tesis que tú desarrollaste allá en el 96. Y bueno, me gustaría tocar hoy un poco el primer capítulo de tu tesis, que hemos hecho una pequeña traducción al castellano, que lo han nombrado como las especificaciones políticas en la cultura islámica, ¿vale? Y va a tener dos apartados. El apartado A, la lógica de la unidad y de la diversidad, y la segunda parte, la parte B, discurso de la unidad y de la diversidad. Sí, esto es un poco filosófico. Yo, a ver, porque claro, la tesis era Ujú. analizar el discurso. Todo está inspirado en Argelia, ¿no? Lo que tú viviste, me imagino. Hombre, En lo que parte, ¿no? pasó, sí, sí, o sea, en Algeria, o sea,
como si, porque la tendencia islámica estaba muy apretada y muy, o sea, Arraigada, ¿no? no, o sea, el fuente de todo lo que pasó en Argelia viene de egipcio, ¿vale? Porque en el Oriente Próximo tienes un triángulo, ¿sabes? Triángulo de los hermanos musulmanes. Ujú. Y la inspiración de los dictados de los hermanos musulmanes ha llegado a Algeria antes de la revolución. Porque la fundación, el grupo, es que no sé, es que nunca tienen una estatua esta gente, ¿no? Los hermanos musulmanes, si esta organización se fundió en 1928, ¿vale? O sea, es un poco la lógica de la unidad que tú hablas, ese triángulo. Sí, sí, Esa sí, es de sí, cuando sí, sí, tú sí, nombras sí, al apartado sí. primero No, del no, o capítulo sea, uno. en el 88 ya por una vez en el mundo árabe, el discurso islámico fanático ha encontrado un espacio para reaccionar, Ujú. ¿vale? Y era claro que vamos a mandar a Algeria con el Corán. Pues yo lo pararía. O sea, A una mezclaron la persona, política, ¿no? ¿eh? Antepusieron la religión a la política. No, claro, porque en la doctrina de Sí, esta gente o el pensamiento de esta gente en el Corán puedes encontrar de todo. Hay política también. sí. Hay unos mecanismos que puedes hasta construir o establecer una constitución, Ujú. leyes, todo. Sí. Es esto o sea, lo que estaba en aquellos tiempos es esto. Y siguen hasta hoy en día. Mira qué pasó en el 2012, cuando llegaron los hermanos musulmanes al poder de egipcio. Duraron solamente un año. Yo, por mi humilde conocimiento, ya sabía que no van a durar más que un año. ¿Sabes por qué? Pero ¿hay alguna relación con lo que está pasando hoy en día en Argelia? ¿Hay alguna relación con este discurso y con un poco la rebelión esta de las masas que hay en Argelia ahora con todas las No, no, manifestaciones? no, no, No no. tienen nada que No, no, ver. no, porque ya Ese discurso ya No, no, ya está. Ya está está. fuera. No, no, porque ya está. Porque la gente que adoptaron, o sea, la gente que sacaron este discurso a la luz, no son gente de política, no saben hacer política. Son gente de mezquitas. Puede hacer el discurso de los viernes delante de los fieles y luego Santas Pascuas, y te vas a tu casa. Ujú. No son políticos, ¿sabes? Los hermanos musulmanes estaban esperando el poder o coger el poder en egipcio durante más de 82 años. Y cuando lo tuvieron, ¿qué? Un año. Y fueron los mismos votantes que salieron, ¿eh? En el 2013, o sea, un año después, a pedirles que se vayan del poder. Porque, primero, tú tienes un país como Egipcio que pesa mucho. Es un país de 100 millones de habitantes. Deudas en todos los sectores. Un país paralizado. No vas a venir tú a, a llegar políticas que no son adecuadas. Porque para mandar, a mi punto de ver, o sea, tú quieres establecer, por ejemplo, el, eh, el Estado Islámico, ¿vale? ¿Qué es el Estado Islámico? Un momento, a mí me parece bien. Si la mayoría del pueblo lo quiere y votan, adelante. Tienes 4 años, pues espabilate, haznos ver lo que sabes hacer. Pero una persona, un líder que va a establecer un Estado Islámico, el primer problema que tiene al frente es
el Fondo Monetario Internacional. O sea, porque en el Islam, eso del rollo de los bancos, que tú Sacar dinero, te doy intereses, 10.000 y me devuelves 13.000 en un todo. largo plazo y tal, Haram, ¿no? esto ya, eso es dinero sucio. Mm. Y está escrito. O sea, hay versos coránicos que Lo lo prohíbe, ¿no? justifican. No, justifican que eso no. Y te da otras alternativas, ¿cierto? Porque hay otra política de economía en el Islam, que hay institutos en Europa, en Estados Unidos, que tratan a investigar sobre el tema. Lo que pasa, claro, no es un sistema habitual, no es un sistema que encaja con los órdenes del control que hace el Fondo Monetario Internacional sobre la economía universal. O sea, aquí ya de inicio tenemos un problema. La mujer, otro gran problema. El aborto, otro gran problema. O sea, yo quiero decir que la sociedad humana hizo ya su trayectoria de evolución, ¿vale? Pero el Islam se quedó con los parámetros del siglo VII, o sea, hay un vacío muy grande, ¿me entiendes? Y en mi tesis intenté a explicar y a desmontar ¿eh? Lo que es el discurso árabe De hoy, contemporáneo de hoy en día. O sea, tú tienes dos cosas. El poder no tiene que ver ni con la religión ni con el ejército. Porque un ejército fuerte está siempre dentro de un estado fuerte. ¿Sabes? El régimen fuerte. Eso no significa que eso es lo que pasa en los países en vía de desarrollo, que siempre el ejército manda ahí de una manera u otra. Pero mandar ahí, eso no es tu competencia. Tú eres una institución que entra en varias instituciones del Estado. Tú, como ejército, tu rol, tu competencia, lo sabe todo el mundo. Quédate en las casernas. Tu sitio no es el Parlamento, lo siento. Y en la religión igual. Porque es obvio que fracasen después. Es obvio. En Algeria durante 9 años, más de 350.000 muertos. es Entre la salvaje la autoridad, cifra, ¿eh? sí fue, bueno, ahí lo llaman la década negra. ¿Sabes? Porque era, era incontrolable, ¿sabes? Y además, como Algeria es pro-francesa, el gobierno de Francia, la política francesa, tuvo su mano dentro. Claro. Porque ¿qué pasó? El partido islamista esto en Algeria, cuando ganó los 88 escaños, la gente que estaba en el poder hicieron una jugada constitucional, limpia. Primero, de repente sale el presidente a las 8 de la tarde en los telediarios, me piro, dimisión. Dimisión, eso significa que hay un vacío institucional en el Estado, ¿vale? Entonces, lo que hicieron, el presidente ya dimisionó, está fuera. Entonces, vamos a guardar el, el trayecto de estas elecciones o vamos a retardarlo un poco más. Los que ganaron las elecciones se cabrearon mucho. Porque claro, ahora tú no me das el acceso a mi triunfo. Y ahí, cuando se chocó los dos discursos. Porque los islamistas se sintieron engañados. Y la gente del poder lo hicieron
correctamente. Y después, pues el partido islamista que hizo, pues declaró una huelga general. Y ahí ya donde tuvo lío y masacre y tiroteo y sabotaje. O sea, la idea era sabotear las elecciones estas. De cierto modo, ahora lo que está pasando en Argelia, supongo que tiene que ver con la forma de gestionarlo, ¿no? De la población, o sea, da un poco ejemplo, ¿no? A toda África, la forma de revolucionarse de forma pacífica, porque no ha habido ningún muerto ni heridos graves en esta... No, ¿sabes por qué? Porque cuando pasas una experiencia tan violenta, aunque no seas una persona inteligente, pero cuando te toca de una manera muy violenta, lo que vas a procurar en el futuro no repetirla, ¿sabes? Y nos alegramos todos, la No, verdad. no, y además ahora los intereses ya no eran como antes, ¿sabes? Ahora te estoy hablando de 20 años después, ¿sabes? Cuando pasaba eso en Argelia, las organizaciones internacionales no se metieron dentro, porque había intereses. Argelia era el exportador número 2 del petróleo. Entonces la gente que estaba limpiando el patio de los islamistas, nadie le decía nada. Pero ahora ya no, ahora ya no. Ahora no había internet, no había... Ahora Sí, claro. todo en un clic. Exacto. Y un clic todo está al desvelo, ¿no? ¿Qué previsión tienes tú para el futuro más cercano de Argelia? Ahora con Bueno, este parón. no, es que yo no lo veo bien. No lo veo bien en el sentido que se perdió mucho tiempo. Y en el tiempo que se perdió, el mundo estaba haciendo pasos gigantes, ¿sabes? O sea, Argelia es un país que tienes que hacerle una estructura nueva, ¿sabes? En Argelia no hay un sistema pedagógico contemporáneo, moderno. No hay sistema sanitario potente. Uh, Argelia tiene 75% de la población que tiene de menos de 30 años. Argelia es un país que hace 2 millones de barriles de petróleo cada día. Podría hacer más. Es para hacer el equilibrio en el mercado del OPEC, ¿no? Argelia alimenta a España, Francia e Italia por el gas. O sea, los inviernos que pasan aquí por estos tres países, la calefacción viene de Argelia, ¿sabes? Pero en Argelia le das un billete de 100 euros y se da una bolsa de billetes de dinar. O sea, Argelia para mí, yo cuando bajo ahí, es que es un surrealismo total, es un Matrix. Yo no sé, le quedan muchos años para trabajar. Pasa, claro, la gente no está consciente de esto. Eso es el problema. Eso es el problema. Cuando quitas un régimen, eso no significa que ya solucionas todo. No, eso es el inicio de un maratón muy largo. Estamos hablando de para reestructurar un país entero, un estado entero, política, economía, cultura, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Kamel, por otra noche más. Esta primera parte sobre tu tesis. Y la semana que viene, si estamos motivados, pues seguimos con la segunda parte. Ok, Así inshallah, que, inshallah. inshallah. Y como siempre, vamos a dejar de hablar de la vida y veamos la realidad de frente, ¿no? Sí, Un abrazo a todos y a todas y hasta la próxima.